Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Buenos días, mis hermanos, que Dios sea bendiciendo nuestras vidas y que hoy sea un tiempo de gozo en la presencia del Señor, donde podamos cantarle y también podamos aprender a través de su palabra. Dice el Salmo 48, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Dios es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto amparo en las tribulaciones. Él merece toda la gloria y la honra, y eso es lo que vamos a hacer en este tiempo. Vamos a cantar que Él es poderoso. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo, Señor, no hay nadie como tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo, incomparable eres mi Señor. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo, Señor, no hay nadie como tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo, incomparable eres mi Señor. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo, Señor,
Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor. No con fuerza lucha en contra de Luzbel el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. A Cristo doy honor. A Cristo doy honor. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Muy buenos días a todos. Es un placer tenerles entre nosotros en esta mañana para el 14 de marzo de 2021 para seguir trayendo enseñanzas de la palabra de Dios. El título que he puesto para esta enseñanza es Juicio e Intercesión. Juicio e Intercesión. Se basa en Éxodo capítulo 32, versículos 15 al 35. Éxodo 32, versículos 15 al 35. Una continuación de la enseñanza que di hace unos 15 días.
Vamos a orar al dar inicio a este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Buen Padre, Dios Todopoderoso, Dios Santo, venimos delante de ti en este momento, completamente convencidos que tú eres nuestro Dios y que tú eres totalmente capaz de obrar en nuestras vidas y seguir transformando nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Abre nuestro entendimiento en esta mañana, por obra de tu Espíritu, para que nosotros comprendamos la enseñanza y para que veamos aplicaciones personales para esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el pecado no es un asunto liviano. Israel descubrió que su apostasía, su abandono de Dios, produjo efectos muy serios en cuanto a su relación con Dios. El pecado colectivo, donde la mayor parte del pueblo participa, produjo una ruptura del pacto que Dios había hecho con el pueblo. En nuestra época, el pecado interrumpe la comunión que tenemos con Dios. Y según 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero debemos notar algo allí. La base para Dios ser fiel y justo en perdonar nuestros pecados es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz como nuestro sustituto. La base no es la confesión nuestra, la base es lo que hizo Jesucristo. Y el costo para poder perdonar nuestros pecados es supremamente alto. La muerte del Señor Jesucristo en nuestro lugar. El pecado tiene efectos serios. El pecado colectivo tiene efectos muy significativos porque involucra a muchas personas. Como vimos hace unos 15 días, Israel violó el segundo mandamiento al fabricar un becerro y declarar que era su Dios que les había sacado de Egipto. Semejante manera de pensar es increíble para nosotros, pero fue la realidad de ellos. Dios estaba bien disgustado y Moisés entendió que Dios le estaba avisando de su plan para destruir al pueblo, para que él intercediera delante de Dios. Dios decidió no seguir con el plan de destruirlos debido a la intercesión de Moisés. Sin embargo, la historia no terminó allí. Vamos a examinar más consecuencias de este pecado tan grande. Vamos a leer en Éxodo capítulo 32. Vamos a comenzar leyendo los versículos 15 al 20. Éxodo capítulo 32, versículos 15 al 20. Así dice el texto. Volvió Moisés y descendió del monte, después de su intercesión delante de Dios, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego,
y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Esta sección he puesto un título: Moisés desciende del monte de Sinaí para encontrar la apostasía. Moisés desciende del monte de Sinaí para encontrar la apostasía de Israel. Vemos a Moisés después de interceder y Dios aceptó no destruir al pueblo. Moisés desciende del monte después de haber intercedido. Ya tenía en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas en ambos lados. Y las tablas eran obra de Dios, era escritura de Dios, grabada en los 2 lados. Unas tablas supremamente importantes, dando los 10 mandamientos, pero escritos por Dios mismo. El valor de estas tablas eran supremamente especial y alto, porque eran las tablas escritas por Dios y entregadas a Moisés para llevar delante de Israel. Pero mientras Moisés está bajando el monte, aparentemente Josué le había seguido, pero no siguió directamente a la presencia de Dios. No sabemos, no dice explícitamente ni este pasaje ni otros pasajes hasta dónde llegó Josué, pero no estaba presente en el tiempo de intercesión de Moisés, el tiempo de 40 días directamente delante de Dios. Había subido parcialmente el monte y Josué pensó que escuchó una pelea, una batalla, como que los enemigos de Israel habían atacado o algo así. Era el pensamiento. Pensó que era una batalla. Pero Moisés, habiendo recibido claridad de Dios, le aclaró que no era una pelea, es una celebración con cantos. Una celebración, pero una celebración indebida. Dios estaba a favor de celebraciones. De hecho, en la ley tenían 3 celebraciones anuales, donde la gente tenía que llegar a Jerusalén eventualmente. Pero esto no fue una celebración aprobada por Dios. Moisés llega, observa, ve la realidad del problema. Y al ver el becerro y las danzas, ardió su ira. Arrojó las tablas y las quebró al pie del monte. El quebrar las tablas simbolizó que el pueblo había quebrantado el pacto que Dios hizo con ellos al violar el 2º mandamiento. Simbólico de esto, con su ira, Moisés tenía que tirar estas tablas, y eran pesadas, supongo, porque eran de piedra. Tomó más acciones en su ira, quemó el ídolo, lo molió hasta reducirlo a polvo. Eso no fue en 5 minutos todo esto que sucedió. Tomó mucho más tiempo. El polvo de ese oro lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Según un pasaje en Deuteronomio, había un arroyo que pasaba por allí y eran las aguas. Moisés tiró ese polvo de oro sobre esas aguas. Israel tenía que beber de esa agua con el oro por dentro. Al destruir el becerro de oro, está mostrando Moisés que el ídolo no era nada, no tenía ningún poder, ninguna capacidad
Nada. Se destruyó fácilmente. No hubo resistencia, no hubo problemas. Es que no era un Dios, no tenía capacidad de nada. Era un ídolo vano. No era el Dios poderoso que les había sacado de Egipto. El Dios de Israel es un Dios invisible a los ojos de los hombres. Pero cuando Moisés manifiesta su ira tan enardecida, también está mostrando la ira de Dios sobre el pueblo, por sus acciones, por lo que habían hecho. Al tener que beber el agua con el oro en polvo, mostró que el pueblo tenía que soportar las consecuencias de su pecado, consecuencias significativas. Pero algo curioso, algo más en cuanto a esta acción de Moisés. Lo que Moisés hizo con el oro destruido y hecho en polvo, molido hasta tener polvo, polvo fino, tomó 3000 años para poder entender. La suspensión coloidal de nanopartículas de oro, partículas muy finas, en agua. La suspensión de ese polvo en agua produce un rojo intenso, como si fuera sangre. Esa agua de oro pulverizado se veía como sangre. Se apunta hacia el sacrificio de Jesucristo, cuando derramó sangre en la cruz, como sustituto por los hombres pecadores. Necesitaban ser lavados en la sangre de un sacrificio. El sacrificio de Jesucristo era superior a los sacrificios de animales del Antiguo Testamento. No había sido revelado todavía. Tantos años para descubrir la realidad de cómo ese oro en polvo fino llegara a producir un color de rojo intenso como de sangre. Fascinante cómo Dios incluyó esto. Es un buen ejemplo de ira santa, lo que Moisés manifestó. Ira santa no es pecaminosa. Ira santa es un celo que Moisés está mostrando, un celo por la gloria de Dios. Estaban adorando un ídolo y no dando gloria a Dios, no reconociendo la realidad de Dios. Y Moisés no intentó minimizar la gravedad del pecado. Actuó en defensa del buen nombre de Dios. Muy buen ejemplo, pero específicamente de ira santa contra lo que era un pecado grave, de apostasía, de fabricar un ídolo específicamente. La historia sigue. Vamos a leer los versículos 21 al 29 de este mismo capítulo de Éxodo 32. 21 al 29. Dice el texto: Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron: Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Había pasado 40 días y noches allí arriba en el monte con Dios. Y les respondí, Aarón respondiendo: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Semejante mentira. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido,
para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Israel, los hijos de Leví, lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Estos versículos puse como título: Moisés evalúa y trae juicio sobre los culpables. Moisés evalúa y trae juicio sobre los culpables. Moisés pide cuentas a Aarón, indicando su responsabilidad por el gran pecado. Con razón, dejó el pueblo en las manos de Aarón, su hermano mayor, el sumo sacerdote. Aarón responde, o sea, habla inicialmente de inclinación del pueblo al mal, y puede ser cierto, claro. Pero ¿qué hizo para frenar esa inclinación? Pide que Moisés no se enoje contra él. Tiene razón de enojarse por lo que había permitido. ¿Qué hizo el pueblo delante de ti para permitir semejante cosa? Aarón dio su versión de la historia, explicando la petición de hacerle dioses que van delante de ellos, puesto que ya no sabían lo que había acontecido a Moisés. Aarón pidió oro, según su relato, y el pueblo entregó el oro. Y Aarón lo echó en el fuego y salió este becerro, como de magia. Semejante mentira no es lo que sucedió. Aarón participó en hacer el becerro de fundición, pero también con un buril estaba dando forma, estaba puliendo detalles. Aarón no asumió su propia responsabilidad de ninguna manera. Y eso es una parte grave allí. Según Deuteronomio 9:20, el libro de Deuteronomio 9:20, no lo vamos a leer, Dios estaba tan enojado contra Aarón que quería matarlo. Moisés oró por Aarón para evitar la destrucción. Dios accedió. Otro indicio de la intercesión de Moisés, que salvó a su hermano. Aarón falló gravemente en su posición de liderazgo, gravemente. Un líder tiene que defender la verdad, tiene que defender la gloria de Dios. Tenía que haber dicho al pueblo: no, mira lo que Dios ya nos ha dicho. No podemos cometer ese pecado contra Dios. No dijo nada, absolutamente nada. También falló en aceptar su propia responsabilidad por haber permitido al pueblo estar desenfrenado en su idolatría. No habló la verdad delante de Moisés, no explicó su parte en su responsabilidad en eso. No habló de cómo él ayudó
a formar el becerro de oro. Nada de eso. No es buen liderazgo, de ninguna manera. Es importante para nosotros aprender lecciones claras del mal ejemplo de Aarón para no caer en pecados semejantes. Necesitamos defender la gloria de Dios, tener celos por la gloria de Dios. Vemos aquí que Moisés juzgó a los participantes. Moisés vio con sus propios ojos que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo permitió. Desenfrenado, no había ningún freno en sus actividades. Como habíamos mencionado antes, puede ser que hubo algo de acciones, además de mucha actividad, además de ofrecer sacrificios en un altar delante del becerro, inmoralidad sexual, algo de orgías, todo esto, un canto todo desenfrenado, nada ordenado, totalmente fuera de control. Y era motivo de vergüenza delante de los enemigos de Israel. Vergüenza por su comportamiento y tan pronto abandonando a su Dios. Moisés, todavía lleno de ira, pero ira santa, se puso a la puerta del campamento y preguntó, y supongo en gran voz, ¿quién está por Jehová? ¿Quién va a defender el honor de Jehová? ¿Quién tiene celo por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Se presentaron los hijos de Leví. Se juntaron con Moisés. Hombres valientes, hombres que tenían celo por Dios, se presentaron allí. Estaban por Jehová. Estaban dispuestos a actuar por Jehová. Moisés les envió con sus espadas para matar a los culpables. El pecado tiene consecuencias serias. En este caso, Dios estaba tan disgustado y tenían que ir para matar a culpables. 3,000 murieron. El versículo 25 da indicio de que también Dios había juzgado en otro momento. Lo más probable, muchos murieron por una plaga. Pero Moisés comenta en esta sección, Moisés declaró que los levitas se habían consagrado delante de Jehová a llevar a cabo el juicio, que no era fácil hacer. Ellos necesitaban llevar a cabo un juicio contra sus familiares, sus hermanos, sus amigos, sus parientes, llevar la espada y matar a los que habían participado. Puede ser que no fue la totalidad, pero 3,000 hombres cayeron por la espada. Qué valentía de parte de ellos de asumir esta responsabilidad y de pasar por campamento, identificando los participantes. Y aun si era un hermano, un pariente, un amigo, su celo por Dios era más importante. El amiguismo ya no era lo que mandaba en ese momento. Era el amor por Jehová. Era celos por la gloria de Jehová, el Dios de Israel. Por eso actuaron, por eso que estaban decididos. A veces para nosotros es difícil aún pensar en hablar palabras solamente de exhortación o amonestación a un hermano en la fe. Nos cuesta pensar, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué riesgo tomo? ¿Va a cortar la relación conmigo? Y ellos tienen que hacer algo muchísimo más difícil que solamente hablar, una exhortación o una amonestación. El pecado era tan grave que era necesario que personas murieran.
Leví se defendió o defendió a la gloria de Dios. Dios iba a darles bendición por sus acciones. Es lo que dice el texto ahí. Posteriormente, en el libro de Números, menciona que los levitas, la tribu de Leví, fueron asignados la responsabilidad de las cosas en el tabernáculo, de desarmar el tabernáculo cuando era momento de moverlo, cuando el pueblo tenía que marchar, de armarlo al llegar al sitio donde Dios decía que tenían que parar. Se iba a llevar el tabernáculo, un trabajo bastante importante, y tenían que hacerlo exactamente según los planes de Dios. Recibieron mucha responsabilidad, actuaron reconociendo la importancia de defender la gloria de Dios. Una historia triste hasta ahora, pero no ha terminado. Esta triste historia sigue y encontramos algo supremamente valioso aquí. Vamos a observar en los versículos 30 al 35 del capítulo 32 de Éxodo. Dice el texto, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová, subiendo al monte, y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Su ruego era que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, la tierra prometida. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Estos versículos he puesto título, Moisés intercede de nuevo por el pueblo. Moisés intercede de nuevo por el pueblo. El día siguiente, después de haber bajado del monte, después de haber destruido, quebrantado las tablas, destruido el becerro de oro, molido el oro, y el día siguiente de ese momento, Moisés habló con el pueblo. Les reitera que habían cometido un gran pecado. No era una cuestión de juicio equivocado en el sentido de que no entendieron algo y tomaron un paso en falso, pero sin entender las implicaciones, las complicaciones, etc. No es eso. Fue una rebelión directamente contra uno de los mandamientos de Dios, específicamente de no fabricar dioses, de no hacer ídolos. Moisés decidió subir de nuevo ante Jehová. Yo he visto fotos de esa montaña, el monte de Sinaí. Moisés tenía 80 años y tenía que subir de nuevo. Una montaña bastante alta, una montaña difícil, pero allí iba Moisés para encontrarse con Dios de nuevo. Una nube ahí arriba. El plan de Moisés era aplacar a Dios acerca del gran pecado de Israel. Habló de hacer expiación
por su pecado. No expiación en el sentido de un sacrificio en este caso. En alguna manera, quizás hablando del juicio que se llevó a cabo allí en la tierra, a los levitas matar a 3,000 hombres. Pero Moisés va para hablar con Dios directamente. Moisés sube, tomó su tiempo, supongo, y le habla a Dios. Reconoce que este pueblo había cometido un gran pecado porque hicieron dioses de oro. Un gran pecado. No minimiza el pecado del pueblo, para nada. Pero su ruego a Dios es que perdone su pecado. Quiere que Dios perdone el pecado de Israel, aunque era tan grave. Y después agrega, si Dios no quiere hacerlo, Moisés quiere ser raído de su libro. Si Dios no quiere perdonar al pueblo, Moisés quiere ser raído de su libro. Y uno se pregunta, ¿cuál libro? Si uno piensa en el libro de la vida del Cordero, está pensando, ya dejaría de ser seguidor de Dios. Pero no es el libro. En el Salmo 69, versículo 28, encontramos lo siguiente. Salmo 69, versículo 28, dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Aquí hay un libro de los vivientes. También en Isaías capítulo 4, versículo 3. Isaías capítulo 4, versículo 3 dice, y acontecerá que el que sea dejado en Sión y el que quede en Jerusalén será llamado santo. Todo los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. Versión de la Biblia de las Américas. Está hablando ahí de estar inscritos para vivir en Israel. Otra vez un libro de vivientes, de lo que debían vivir allí en Jerusalén. Entonces cuando Moisés declara, afirma lo que había dicho delante de Dios, de que quiere ser raído del libro, el libro de Dios, si Dios no quiere perdonar a su pueblo. Está hablando de perder la vida aquí en la tierra. No de ser eliminado del libro de la vida del Cordero, sino está hablando de realmente experimentar la muerte. No quiere seguir viviendo. Lo ve como problemático allí. Jehová responde a Moisés que peca, va a sufrir la muerte. Ser raído del libro. Dios no acepta lo que Moisés comenta. Podemos pensar, Moisés tan enfático, tan celoso, tan deseoso de ver al pueblo experimentar el perdón de Dios, a pesar de la gravedad de su pecado. Es la segunda vez de subir para interceder. Y pone su vida en riesgo, pero lo hace por amor a su pueblo, por amor delante de Dios, pero quiere manifestar delante de Dios su interés en el bienestar del pueblo. No quiere que el pueblo sea destruido. Pero Dios no acepta esa clase de perspectiva. Dios dice claramente en el versículo 34, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, a la tierra prometida. Y aquí mi ángel irá delante de ti,
Dios le ordena, ya es hora de marchar, ya es hora de llevar al pueblo a la tierra prometida. Está dispuesto a seguir con este pueblo, a pesar de haber perdido 3,000 hombres, a pesar de que hubo aparentemente una plaga o algo así para matar a más. Pero no los va a destruir de un todo. Pero dice su ángel irá delante de él. Hay una seguridad que su ángel va delante. No estará solo con la responsabilidad con este pueblo. Pero uno se pregunta cuál ángel. Voy a leer de Éxodo capítulo 23, versículos 20 y 21. Para los que están tomando notas, Éxodo 23, versículos 20 y 21. Dice el texto específicamente: He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Muy interesante al analizar lo que Dios le ha dicho acerca de su ángel. Dice, mi nombre está en él. Ese ángel, el ángel de Jehová, de Éxodo 23, es el mismo ángel que estamos leyendo aquí en versículo 34 de este capítulo 32 de Éxodo. Si su nombre, el nombre de Jehová, está en él, implica el carácter, la naturaleza, los atributos de Dios, todo lo que significa ser Dios, está presente en este ángel. Este ángel no es cualquier ángel. Se identifica como Dios mismo y tenía que ser el mismo Cristo antes de la encarnación. Dios el Hijo, antes de la encarnación, antes de tener cuerpo humano, está ahí presente con ellos. ¡Qué seguridad! ¡Qué valor tan especial! Este es el que le va a acompañar, le va a guiar hasta la tierra prometida. En el caso de Moisés, tienen que morir antes de entrar a la tierra. Semejante promesa de parte de Dios. Al enviar a Moisés a llevar al pueblo, también está prometiendo su presencia en la forma de Dios el Hijo. Pero Dios también reitera, en el día de castigo, Él castigará en ellos su pecado. No ha terminado de castigar al pueblo. Luego dice que Dios hirió al pueblo por haber hecho el becerro. Probablemente una plaga que mataba a más personas que los 3,000 que fueron matados por la espada. ¿Qué tenemos que pensar acerca de esto? Hay muchas lecciones que comentamos cosas en el proceso de este pasaje, cosas de aplicaciones, pero vamos a concentrarnos en una aplicación más especial. Tenemos el ejemplo especial de Moisés. Moisés nos muestra un elemento importante de la intercesión. Manifiesta un amor significativo por Israel y la disposición a rechazar el egoísmo. Manifiesta un amor significativo por Israel y la disposición a rechazar el egoísmo, a no pensar en sí mismo únicamente. Nada de esto.
tenía una disposición a hacer todo lo necesario para salvar al pueblo de destrucción. Asumió una posición de mucho liderazgo y mucho compromiso con el pueblo. Un buen ejemplo de un líder, muy buen ejemplo de un seguidor de Dios. El ejemplo de su disposición a no querer el beneficio para sí mismo. Al contrario, quería la gloria de Dios, quería la protección del pueblo. Fácilmente, en el día de hoy pensamos que en toda situación debemos esperar que automáticamente Dios debe mostrar misericordia, no importa la gravedad del pecado. Pensamos que es algo automático. Fácilmente tomamos todo pecado como liviano, que no hay consecuencias del pecado. Y fácilmente Dios debe perdonar porque es misericordioso. Todos sabemos esto. Pero ¿qué hacemos nosotros? Tengo 3 recomendaciones de acciones que podemos tomar. Debemos reconocer los momentos muy importantes cuando debemos ponernos en la brecha por cierta necesidad u oportunidad. Debemos reconocer los momentos importantes cuando debemos ponernos en la brecha por cierta necesidad u oportunidad. La semana pasada hablamos de que en Ezequiel Dios estaba buscando a un hombre para ponerse en la brecha y no lo encontró ante el pecado tan grande del pueblo. Entonces necesitamos reconocer cuando hay momentos, cuando Dios quiere nuestra participación, muy específicamente, una necesidad, una oportunidad. Necesitamos ser sensibles a la palabra y a la dirección de Dios en cuanto a cómo interceder. O sea, debemos ser guiados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios en cuanto a cómo orar. Pero también debemos evaluar nuestra disposición a alinearnos con los propósitos revelados de Dios a expensas de nuestra comodidad. Debemos evaluar nuestra disposición a alinearnos con los propósitos de Dios, los propósitos que Él revela en su palabra, a expensas de nuestra comodidad. Moisés hubiera dicho, ay no, ¿qué hacer con este pueblo? Yo creo que yo tomo lo que Dios me ofreció ahí de hacer un pueblo grande de mí. No, no tomó la salida fácil. Tomó la decisión de interceder de nuevo, de costarle tiempo, de costarle esfuerzo y aún ofrecer su vida si Dios no estaba dispuesto a perdonar al pueblo. En conclusión, Moisés tenía que interceder 2 veces delante de Dios debido al pecado de apostasía, de haber abandonado el Dios que les había sacado de Egipto. Y había hecho un pacto con ellos. El pueblo decidió ignorar las enseñanzas de Dios y actuar según sus propios pensamientos. No prestaron atención para nada. Las consecuencias eran muy severas. Moisés nos da una lección muy grande de liderazgo y amor por su pueblo. Estaba dispuesto a perder su vida terrenal al pedir el perdón de Dios a favor de su pueblo. Semejante ejemplo, semejante actitud correcta. Con una variación del tema, preguntamos, ¿estamos dispuestos a interceder por los habitantes de Barranquilla que no conocen personalmente a Jesucristo? ¿Asumimos el reto de interceder por los habitantes de Barranquilla que todavía no conocen a Jesucristo como su Salvador?
Obviamente, Barranquilla nunca ha sido el pueblo de Dios. Hay uno solo, Israel. Pero tenemos responsabilidad de dar testimonio y orar por la obra de Dios entre la población de Barranquilla. ¿Tomamos en serio nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio? Y cuando vamos a compartir el Evangelio hay que orar por nosotros mismos, por la gente que va a escuchar el mensaje. Ese compartir no tiene que ser a nivel masivo, puede ser de tú a tú, puede ser con otra familia, otra pareja. Estamos hablando de algo alcanzable, algo manejable para cada persona. Es importante observar esto. ¿Tomamos en serio nuestra responsabilidad aquí en Barranquilla de poder compartir el Evangelio, de poder interceder por el pueblo de Barranquilla? Oremos. Padre bendito, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder compartir esta porción de tu palabra, de poder realmente reconocer algunas verdades muy importantes y de ver el ejemplo no egoísta de Moisés. Gracias, Padre, por lo que nos enseña de su disposición a proteger la gloria de tu nombre, su disposición a servirte en todo momento. Padre, obra en nuestros corazones de igual manera, para que tengamos celos por la obra de Dios, por la gloria de Dios. Guíenos, Padre, guíenos muy específicamente a saber cómo poner en práctica esta enseñanza, de poder pensar en el costo de hacer evangelismo en esta ciudad. Gracias te damos, Padre, por la manera como vas a obrar en nuestras vidas. Glorifícate en nosotros, porque queremos glorificar tu nombre por nuestras acciones en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que ustedes experimenten mucha oportunidad para seguir aprendiendo de Dios, de su palabra, que experimenten la bendición de Dios en gran manera y que pueden seguir conectándose con nosotros los domingos para seguir recibiendo enseñanzas de la palabra de Dios. Y deseamos que pongan en práctica lo que están aprendiendo, porque es importante no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Que Dios les guarde a todos. Nos vemos en otra ocasión. Señor mío.